Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Cuando el capítulo 1154 llegó con la información de que Barbanegra es hijo del legendario y temido Rox de Sebek, el suelo tembló más que el BAF después de un golpe de Luffy. Creo que esta revelación cambia completamente el juego, porque si nos detenemos a pensar con calma, todo el comportamiento de Teach empieza a tener más sentido que nunca. Su forma de actuar, la manera en que estudia el mundo, la obsesión por crear un caos calculado, todo eso lleva el ADN de alguien que no solo quería mandar, sino reiniciar el mundo desde cero, como el mismo Rox. Y ahí es cuando empiezo a creer que el plan final de Barbanegra va mucho más allá de gobernar el mundo o juntar frutas poderosas. Tal vez, quién sabe, su objetivo siempre haya sido traer a su padre de vuelta a la vida. Y sé que hablar de resucitar a un personaje en One Piece parece exagerado, pero recordemos que la obra ya ha coqueteado con ideas mucho más allá de lo esperado. Kuma se volvió un cyborg con la mente intacta. Vegapunk literalmente está dividiendo su conciencia en múltiples cuerpos. Y los serafines son clones con ADN de leyendas. Entonces, ¿por qué sería tan absurdo imaginar que en algún rincón oscuro del mundo existe un plan para revivir a alguien como Rox? Especialmente si quien está detrás de esto es Barbanegra, un hombre que aparentemente no duerme. Y eso siempre se ha tratado como algo extraño. Pero quizá hay mucho más detrás. ¿Recuerdas esa conversación en el capítulo 966? Cuando Barbablanca habla de Sebek con un desprecio silencioso, no menciona nombres de inmediato, pero dice que el mundo se volvió más estable después de la desaparición de ese hombre. Y Sengoku, en el capítulo 957, dice el nombre completo, Rox de Sebek. Y entonces todo lo que Oda dejó en el aire empieza a encajar, porque el nombre completo de Barbanegra es Marshall D. Teach, y el nombre de Quebec también tiene esa D misteriosa, que solo aparece en los más caóticos. Creo que quizás esa D no es solo un símbolo de voluntad o libertad, sino también de herencia de una ideología. Y eso explicaría por qué Teach está tan interesado en manejar fuerzas que ni él mismo comprende del todo. Tal vez solo está cumpliendo una misión que comenzó antes de que él naciera. Y claro que para resucitar a alguien como Rox no basta con el deseo, se necesita un método. ¿Y quién tiene el mayor acervo de locuras científicas y misteriosas hoy en el mundo? Vegapunk. ¿Y a dónde quería llegar Barbanegra desde el inicio del arco de Egghead? Exacto, envió a Katarina Devon y a Lafitte a invadir el laboratorio de Vegapunk. Lo primero que pensé fue que querían su cerebro, o alguna de sus creaciones que podrían ser útiles, pero ahora creo que quizá el plan real era buscar algo que permitiera el renacimiento de un cuerpo perdido, o al menos recuperar los recuerdos, el alma, o hasta crear una réplica perfecta. Ya vimos que es posible con los serafines, que son básicamente mini versiones de leyendas del pasado. ¿Por qué no tener un serafín de Rox? O peor aún, una versión original, reconstruida a partir de algún material que solo Teach haya guardado todo este tiempo. ¿Recuerdas la isla Hachinosu, la isla de los piratas, la antigua base de los Rox, el lugar donde todo comenzó, donde Garp y Roger enfrentaron a los monstruos del pasado? Y es justamente ahí donde Barbanegra lleva todos sus planes secretos, construye su fortaleza sobre la historia de su padre. Creo que eso no es coincidencia, es simbólico. Teach quiere levantar el trono de Rox con sus propias manos, pero no como un heredero cualquiera. Quiere traer de vuelta al mismo rey. Y si Rox tenía algún plan que involucraba una fruta específica, tal vez hasta la Yami Yami no Mi esté en medio de todo esto, porque es la única fruta que absorbe todo, incluso la luz, y quizás hasta el alma. Quizá el secreto de la resurrección esté en combinar esta fruta con otra, y Teach está justamente intentando juntar todo el rompecabezas, la Yami Yami no Mi y la Gura. Gura no Mi ya son bastante extrañas juntas, pero tal vez necesite una más, algo como la fruta del alma, que ya existe en forma de la Soru Soru no Mi de Big Mom. Si Barbanegra consigue esa fruta también, amigo, agárrate. Con la oscuridad para capturar, el alma para atrapar y la destrucción para esparcir el caos, tendría todo lo necesario para crear el ritual. Y claro, no hay que olvidar que está interesado en personajes como Moria, que controla sombras y revive cuerpos. Eso es una pista enorme. No reclutó a Moria solo porque es carismático o tenía seguidores. Lo hizo porque las habilidades de la Kage Kage no Mi son un ingrediente esencial para esta receta oscura. El capítulo 925 ya lo mostraba. Teach ofrece un lugar a Moria y deja claro que está formando un equipo con propósitos propios. Quiere soldados, pero también piezas clave. Cada uno de sus capitanes tiene un propósito, y al verlo otra vez nos damos cuenta de que son todos tipos extremos, casi caricaturas de villanos de RPG. El
tirador, el espadachín, el monstruo invisible, el incendiario, el gigante, todos con habilidades específicas que formarían parte de un ritual, de una escenificación ritualística. Y lo más siniestro es que, ahora sabiendo que su padre era Rox, todo esto podría ser solo un gran homenaje, o peor aún, una gran repetición. Si recuerdas el capítulo 1095, cuando Imu menciona las eras pasadas y el crimen de Joy Boy, queda en el aire que existe un ciclo que se repite. Y si el plan de Rox era romper todo el mundo, quizás Barbanegra está intentando recrear ese colapso, pero quiere hacerlo diferente, quiere ganar. Donde su padre falló, él quiere terminar el trabajo, y quizá necesite al mismo padre para eso. Creo que si logra reunir las frutas adecuadas y controlar el conocimiento correcto, robando de Vegapunk, tal vez obligando a Caesar a trabajar para él, o incluso consiguiendo alguna tecnología olvidada de Punk Hazard, intentará crear la reencarnación de su padre. Y aquí entra la parte más loca de todas. Creo que, quizá, el cuerpo de Rox todavía existe. No un cuerpo vivo, sino un cuerpo preservado, escondido. ¿Y por qué pienso eso? Porque One Piece siempre muestra que los grandes del pasado nunca desaparecen completamente. El cuerpo de Oars quedó congelado por décadas. El cuerpo de Ryuma se convirtió en un zombie. Y el propio Joy Boy tiene restos en el mundo. Entonces, ¿por qué el cuerpo de Rox habría desaparecido de la nada? El gobierno dice que borró todo, pero ¿y si Teach encontró algo en el fondo de God Valley? Un hueso, un cabello, un símbolo. Y a partir de eso, empezó a planear el regreso de su padre, la verdadera resurrección del rey. Y si ese plan es real, eso también explica por qué Barbanegra quiere tanto enfrentarse a Luffy, porque Luffy es la esperanza del mundo libre, el nuevo Joy Boy. Y Teach quizá necesite borrarlo para traer de vuelta el viejo mundo de su padre, porque el mundo no puede tener dos soles al mismo tiempo, o es Nika o es Rox. Y Barbanegra eligió el lado de las sombras. La revelación del capítulo 1154 sobre el verdadero origen de Barbanegra, siendo hijo de Rox de Sebek, cambia completamente las perspectivas en One Piece y refuerza la idea de que Teach no es cualquier villano, sino alguien con una misión profundamente arraigada en el pasado y el caos. Desde el inicio de su viaje, Barbanegra ha mostrado un comportamiento peculiar, una búsqueda obsesiva de poder, la manipulación fría de las situaciones y una voluntad incansable de destruir las estructuras del mundo. Ahora, con el contexto de su linaje, queda claro que esa obsesión no es solo cuestión de dominación, sino parte de un legado mucho mayor. Teach está, de algún modo, intentando cumplir un destino que inició su padre, Rox de Nebek, un hombre que no solo quería gobernar, sino romper el mundo para reconstruirlo a su propia imagen. Y esa búsqueda de destrucción y reconstrucción no es solo una idea abstracta. Barbanegra está en movimiento, reuniendo recursos poderosos, principalmente las frutas del diablo, y rodeándose de aliados, con habilidades específicas que pueden usarse en un ritual de renacimiento o incluso de resurrección. La Yami Yami no Mi, que tiene el poder de absorber luz e incluso almas, es un elemento central en este plan. Si por casualidad logra adquirir la Soru Soru no Mi de Big Mom o incluso usar los poderes de Moria y la Kage Kage no Mi, lo que estaría haciendo no sería solo juntar poder, sino forjar las condiciones para crear algo que trascienda la muerte y la destrucción. El regreso de Rox de Sebek, no solo como una idea o un recuerdo, sino como una reencarnación literal. Esto hace que la obsesión de Barbanegra por Vegapunk y sus tecnologías no sea solo una búsqueda de ciencia avanzada, sino quizá la última pieza del rompecabezas. Vegapunk, con todo su conocimiento sobre genética y manipulación de cuerpos, puede ser la clave para que el plan de revivir a Rox se haga realidad. Y cuando vemos el simbolismo detrás de Achinosu, la isla donde Barbanegra construyó su fortaleza, no podemos ignorar que no solo está tomando posesión del pasado de su padre, sino intentando levantar el trono del propio Rox. Esto no es una mera búsqueda de poder, es un intento de restaurar un orden que fue destruido, un movimiento para traer el caos de nuevo al mundo, pero con un objetivo aún más ambicioso: ganar donde su padre falló. Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!